escudriñar tu palabra, porque a eso venimos, Señor, a escudriñar tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que estamos aquí, Señor, y los que están en camino, y también a los que no han podido venir, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor. Y también bendice a tu siervo, Señor, que va a exponerlo. Y, Señor, que siempre salgamos, Señor, deseosos de poner en práctica lo que aprendemos, Señor, que es lo que es el deseo de nuestro corazón, Señor. Aleluya, sí. Te alabamos, te bendecimos y quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Qué pasó, Miguelito? Bienvenidos. Miguelito. Muy bien, Pedro. Nuevamente estamos aquí en nuestra clase, que será una gran bendición. En la semana pasada estuvimos dialogando, ¿verdad? Todo lo que, las informaciones que tenemos que seguir haciendo la obediencia como Dios manda, tenemos que obedecerle de todo corazón y también tenemos que ir con una apresurar, pues obedecer al Señor. Y hoy seguimos hablando de eso ya en la obediencia en acción, ya lo que estamos hablando, ya vimos toda la teoría, ahora es la práctica que nos manda el Señor. Y lo que vamos a ver hoy, hermano, cuál ha de ser nuestra actitud cuando a la palabra de Dios parece contradecir nuestra ¿qué? Opinión. Ok. Y ese es el error del humano, todo el tiempo. La palabra de Dios dice otro, pero nosotros decimos que este es lo que yo pienso, esta es mi opinión, ¿verdad? Y más hoy en día de lo que es la interpretación de la palabra de Dios. Podemos ver un versículo, les pongo un ejemplo. Podemos ver un versículo que dice que la mujer tiene que estar sujeto a su esposo. Puedo yo interpretarlo de que ya eso no es correcto. O por ejemplo, unos versículos que más como controversia entre nosotros los seres humanos cuando dice de que la mujer tiene que estar callada en la congregación. ¿Cómo puede decir eso? Entonces ya empieza a salir nuestra propia opinión. En vez de decir, pues es palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo cambiamos o lo obedecemos? ¿Verdad? Por eso es que en cuanto a nuestra actitud, y vamos a ver un ejemplo cómo los discípulos del Señor actuaron de la palabra que Él mismo les dijo. Y esto es lo que nosotros podemos ver y como nosotros mismos tal vez hemos dicho o hemos hecho de que nuestra actitud hacia la palabra de Dios llevamos, lo leemos, lo enseñamos, pero nuestra opinión contradice nuestra actitud. Podemos decir, usted tiene que obedecer o yo tengo que obedecer. Pero ya cuando opino yo sobre algo que no me gusta de la palabra de Dios, contradice que supuestamente yo obedezco, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, hermano Pedro, iniciamos de este lado. Hermano Pedro, Lucas 5 del 4 en adelante. Si cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ok. Quiero que opinen. ¿Cuál era la actitud de Pedro respecto a la palabra del Señor? Véanlo, ¿cuál era la actitud? Estaba dando una como disculpa porque no habían agarrado nada en la noche, ¿no? No habían pescado toda la noche. Y habían estado trabajando y eso lo hizo a él cambiar la opinión. Esa era la opinión personal de él, ¿no?
Y estaba acentuándolo, donde le dice, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, dice. Pero la parte buena es en donde él dice, mas en tu palabra echaré la red. O sea, él lo que hizo fue que confió, ¿verdad? Tuvo confianza en la palabra que le estaban hablando. O sea, él entre excusa y excusa obedeció. Okay. Pero prevaleció primero su opinión, es lo que yo pienso. Pero primero puso una excusa, ¿no? Claro. Sí, o sea, su opinión. Lo que estamos... En su opinión de él. ¿Algo más? Acordémonos que Pedro era pescador, él sabía que él era pescador de profesión. Y eso le hizo responder de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, porque él no conocía exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa parte es Pedro respondiendo lo que él había hecho, lo que él estaba haciendo, que ya habían ido, que habían tratado de pescar y no habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Pero dice que, como dice a mitad del 5, ¿verdad? Dice, y nada hemos pescado. Dice, más en tu palabra echaré la red. Ahí mostró obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que él hizo. Es por eso que él, cuando echaron la red, dice gran cantidad de peces y la red se rompía. Exacto. Ahora, claro que Pedro lo vemos al lado de que no conocía mucho del Señor. No es igual que nosotros hoy en día, que ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, está completo la palabra de Dios. Es la gran diferencia. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero aquí en este caso, porque usted cree que el Señor no sabía de que no han pescado nada. Él sabía todo, ¿verdad? Y era irónico porque por lógico que los pescados van a estar más adentro que afuera del lago, del mar. Pero lo primero que vamos a ver es cuando dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. En el 5 donde empiece a hablar Simón, acuérdate, cuando, no sé si en una enseñanza, en una prédica, di la diferencia entre Simón y Pedro. No sé si se acuerdan de eso. Cuando Dios, en las Escrituras, cuando Jesús le llamó Simón a Pedro, es que hay algo que ha hecho mal Pedro. Cuando el Señor lo llama Pedro, es algo que ha hecho bien y lo halagó. No sé si se acuerdan de él. Sí. Y aquí damos cuenta de que respondiendo, Simón lo llama por su nombre. Acuérdense que Simón era el verdadero nombre de Jesús, Pedro. lo cambió a Pedro. Amén. Entonces Simón le dijo, mira cómo el maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y acuérdense que cuál era la actitud? Porque Jesús le dio una orden, ¿no es cierto? Aquí vemos cuál era la actitud de Pedro. Oh sí, Señor, ahorita lo echamos. ¿Cuál era la actitud de Pedro? Su propia opinión, su propio parecer. No es lo mismo que hacemos nosotros con la palabra. ¿Se acuerdan que les acaba de contar, decir, de que nosotros tenemos de Génesis hasta Apocalipsis? Y acuérdense que cada vez que se habla esto, Dios va a hablar. Siempre. ¿Sí? Dios va a hablar porque es su palabra. Entonces cuando Dios nos dice, amarás a tu prójimo. No, amarás a tus enemigos. Pero Señor, fíjese que mi enemigo cuesta mucho de amarlo. No es que nosotros no echamos la culpa al enemigo, ¿no es cierto? Sí. Cuesta de amar, en vez de decir, Señor, es que me cuesta amar a mi enemigo, ¿me explico? No. Todo el tiempo es nuestra descendencia pecaminosa que siempre buscamos un culpable, ¿verdad? Y aquí Pedro, pues, echó la culpa como que no hay nada. No hay nada. Primero, su actitud hacia el mandato de Cristo no fue obediente.
Pero su opinión, ¿cuál era? Era lo que dice, oh, más bien en tu palabra lo eché. ¿Ves? Y eso, por eso se acuerda de lo que dice, ¿cuál ha de ser nuestra actitud cuando a la palabra de Dios parece contradecir nuestra opinión? Ok, pues está bien, lo voy a echar. Pero ya cuando lo vio, lo interesante que pasó, porque el Señor conocía lo que está haciendo. Acuerda, cada vez que nosotros vemos eso, es que el Señor sabe el porqué. Hay algunos que nada más abren la palabra. Dio donde me dio la gana de abrir y ahí lo voy a leer toda la noche. No hay como una... No hay un orden. Sí, no hay como, ¿cómo podría decir? Un incentivo. Sí, algo que Que le diga a él, quiero buscar algo porque pasé tal situación en el trabajo o en la Ajá. escuela y quiero ver qué es lo que dice el Señor acerca de eso. Uno es, o otro es que si yo lo agarro un libro entero, si es el libro de Salmos, entonces va secuentemente, cada vez que lo lea, lo va a tocar en diferente forma, pero nada más. Y ¿sabía usted que nosotros los seres humanos nos gusta más leer los Salmos? Porque rara la vez es que te hablo un poquito, porque siempre es algo, o Proverbios, o todos los libros que no tocan nuestro pecado, pero no abrimos más el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús siempre lava el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Él muestra su amor, pero rápidamente condena el pecado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Dice, habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban la otra barca para que viniesen a ayudarse. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, sí obedeció, pero después vio, si usted lo lee eso rápidamente, porque los pescadores se quitan sus ropas para estar bien a gusto. ¿Qué hizo Pedro? Rápidamente reconoció, si usted va leyendo todo eso, reconoció y se postró por su. Entonces damos cuenta de que él nada más hizo esas palabras, lo podemos interpretar a lo bueno. Wow, pues por lo menos Pedro dice más en tu palabra, pero no, la actitud de él lo relata los siguientes pasajes cuando él dice, Señor, perdóname, soy hombre pecador, apártese de mí, Señor. ¿Ve? Reconoció, porque la actitud, se acuerda que hablamos mucho de cómo es la forma de actitud, cómo nosotros obedecemos. Si nosotros no venimos aquí, pensamos en nuestro pensar que estamos obedeciendo a Dios, pero nuestra actitud a veces es el que Dios nos ve. Estás ahí porque no te queda de otra. Con tu actitud demostraste que tú no me estás obedeciendo. Y acuérdate que la palabra obediencia debemos de hacer por amor al Señor. Jesús obedeció a su Padre por amor y por amor a nosotros. Amén. Entonces, lo normal era que los peces permanecían cerca de la orilla, se desplazaban durante las horas del día hacia la parte más honda del lago, razón por la cual Pedro pescaba de noche. Ya era de día, entonces los peces no estaban ahí como... Por eso también ahí damos cuenta de la forma que uno puede ver las cosas. Sin duda alguna, Pedro pensó que la orden de Jesús no tenía sentido, pero él obedecer de todas maneras y fue recompensado por su obediencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije yo de que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos engrandece más por nuestra obediencia? Dios es grande por toda la eternidad. Dios no, wow, me gozo más porque me están obedeciendo. No, Él tiene gozo por naturaleza. El beneficiado de que uno obedezca a Dios no es Dios, es nosotros mismos. Y vemos cuenta, ¿quién es el beneficiado? Que él obedeció la palabra, tal vez en su propia opinión, al principio, pues, está bien. Pero ¿quién es el que fue beneficiado? No nada más él, sino todos los que están a su alrededor. Sí, sí.
porque llamaron a otros. Ujú. Y dice que se hundían. Entonces la grandeza, o como la recompensa más grande tal vez en el ojo humano, vemos lo que viene de Dios. Entonces lo que viene del mundo viene a destrozar, a destruir al ser humano. A cambio, lo que viene de Dios viene a enriquecerse a su obediencia. Amén. Son suficientes nuestra buena intención para ser obediente. Son suficientes, es una pregunta. ¿Son suficientes nuestra buena intención para ser obediente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? Bueno, yo lo miro que la intención no es un hecho, es algo que se está tratando de hacer. Ajá. Entonces, para mí desde ahí no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente porque para ser obedientes hay que hacerlo. Ok, ¿qué dice hermano Miguel? ¿Son suficientes o no son suficientes? No, no son suficientes. Hermano Pedro. Hermano José. Yo pienso que hay que dar lo mejor. Amén. Porque todos tenemos la intención, ¿verdad? Ujú. Todo el mundo tiene la intención. Por decirlo así, hacemos un ejemplo. Empieza el año, ok. Nuestra iglesia tiene la intención de hacer esto. Ese es colectivo, ¿verdad? Y nos vamos más disminuyendo. Cada familia, nuestra familia tiene la intención de hacer esto este año. Después viene lo individual. Este año voy a hacer esto. Ve, es mi intención, pero a veces se queda en una intención. Y a veces nosotros decimos a Dios, este año mi intención es leer la palabra de Dios, la Biblia todo el año. Y aquí a un año voy a empezar desde Génesis hasta Apocalipsis y termino. Es mi intención. Hay algunos que lo logran. Lo dividan, ¿cuántos pasajes de la Biblia lo dividen por día? Ok, está bien. Y lo leyó todo el año. ¿Logró su intención? Si lo leyó, sí. Ok, lo leyó, pero ahora pregúntase, ¿lo entendió? Ese es otro pregunta. Acuérdase, como estamos viendo, logró su intención. Como dijo el hermano, es la intención, es de nada más como es algo que no está hecho. Pero a veces las intenciones se vuelven una realidad. Pero a veces no lo hacemos de la actitud correcta. Sí, me entienden, hermano. Ujú, ujú. Y eso es lo que nos explica un poco el Señor acerca de este pasaje, hermano Miguel. Mateo 21, 28 en adelante, ¿qué dice? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ah, porque vamos a ver la intención. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo como esto? La del primer hijo. ¿Cuál fue la respuesta del primer hijo? No, que no quería ir. Yo no quería ir. No quería ir, pero analizó que él era el beneficiado. Y esa es una palabra clave, lo que es la palabra arrepentido, el arrepentimiento. Porque a veces se acuerda que la semana pasada lo tratamos un poco acerca de lo que es el servicio, ¿verdad? De servir a Dios y de tener. A veces uno dice, mira, a usted no le gustaría trabajar en esta área. No, para mí no eso, pero a veces uno se siente un rato y le dice, pues soy el beneficiado, mejor me arrepiento. Pero ¿por qué
Si usted da cuenta, el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Jesús le hizo una pregunta. Dijeron, ¿cuál dijeron ellos? El primero. El primero. Ujú. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero se arrepintió y sí fue. Ahora, damos cuenta qué es lo que pasó con el otro. Dijo que sí, pero al final de cuentas no fue. Él se contradijo él solo. ¿Se acuerda que les dije la semana pasada? ¿Se acuerda que les dije de la semana pasada de que a mí me da mucha pena cuando los ministerios lo dejan tirado a medio camino? ¿Se acuerda que yo siempre le digo a cada hermano, le digo, mira, hay un cupo en este ministerio si alguien quiere trabajar? Y acércase conmigo y de ahí le damos un tiempo que no sea sus emociones, sino orando al Señor que haya una convicción de servir en esta área, para que no con el tiempo lo va a tirar a medio camino. ¿Usted vio el partido ayer no sé qué, del Barcelona? Del muchacho que falló. Él pudo haber ganado el partido. Sus intenciones fueron muy buenas, pero no pudo hacer los 2 goles, que estaban muy fáciles de hacer, no lo pudo hacer. O sea, sus intenciones de él eran tan buenas, y lo mismo hacemos nosotros también. Nuestras intenciones son buenas, venimos a la iglesia, venimos al estudio, leemos, nos gusta cómo se da la clase, y todo, ¿no? Vamos aprendiendo. Pero, como usted dijo al principio, somos beneficiados. ¿Cuáles son las intenciones del beneficio? Porque cuando ya pensamos en un beneficio, estamos pensando en algo nuestro. Entonces, el punto es, ¿pensamos en nosotros o en una obediencia a la palabra de Dios? Regresamos a la primera pregunta que usted hizo al principio. Sí, dime, hermano. Es fácil. A veces, como dice usted, bueno, parece que va a haber, ¿verdad?, una vacante y usted ofrece, ¿verdad?, el ayudar a la iglesia a ver que hay una vacante en tal lado. Como si yo me voy a poner yo de ejemplo. Usted cuando vinieron y me dijeron, ¿sabe qué? Pues queremos a que nos ayuden en esta área. Y yo dije, sí, ¿verdad? El beneficiado en todo esto vine a ser yo. ¿Por qué? Porque yo no era una de las personas que abría mucho mi Biblia. La leía y todo, pero no como ahora. Porque ahora tengo que prepararme yo para poderles dar la clase. Al beneficiado, al final de cuentas, vengo siendo yo. Porque aprendo más. Amén. Ahora, y volviendo a la intención. ¿Qué intención tiene tu corazón? Porque yo me puedo parar ahí y enseñar la clase solo porque me vean ahí. Pero ¿Qué eso intención tengo yo? Es un buen tema para dialogar, porque la intención del otro dice que no quería ir a trabajar, ¿verdad? Es su intención. Y el otro, su intención, ¿cuál fue? Sí, voy. Sí. Ambos tienen el otro, pero ahora Pero el hacer que no ir o el hacer de ir es otra cosa. El otro, su intención de no ir, y se arrepintió y hizo la voluntad de su padre porque lo está mandando a trabajar, ¿verdad? Y el otro dice, sí voy, o sí lo voy, pero no lo hizo lo que dijo que sí lo va a hacer. Y es similar a lo que suele con nosotros, hermano. Hay hermanos, hay creyentes de que ellos no discutan contigo. Para ellos todo es bien. Para ellos todo es amén. Pero de nada sirve de mi intención de decir un amén, porque la palabra amén es aceptar la verdad o acepté lo que me están diciendo. Pero de nada me sirve ese amén de aceptarlo sin hacerlo. Sí.
Para Dios la obediencia es vivirlo, lo que yo le digo amén, o es verdad, wow. Eso es lo mismo que está diciendo el hermano. Aún yo, ¿qué intención tengo yo de pararme aquí enfrente de ustedes? Por obediencia a Dios, para que ustedes crecen en el Evangelio, crecen en conocer a Dios. O la intención es que, pues como soy yo el pastor, pues tengo que estar aquí. Depende de mi intención. Pero como le digo, la intención buena es que todos crezcamos. Wow, estamos aquí para crecernos, para aprendernos del uno a otro. Aprendo yo de ustedes, aprenden de mí, aprendemos de la palabra de Dios. Hay una buena intención para un solo fin, de obedecer al Señor. Y como el Señor conocía estas dos intenciones, este ejemplo, esta parábola que Él dijo, por eso que tan difícil, por eso Él dice, ¿cuál hizo la voluntad? Él lo tiró la pregunta, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Pues dijeron los judíos porque estaban entre el pueblo de Dios. El primero dijeron ellos. Ahora, si usted da cuenta, ¿por qué de una vez cambió drásticamente? Nada más el primero y punto. Y después habló Jesús y cambió el tema. Si usted dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Por las intenciones que tenían ellos en ese tiempo hacia él, porque acordémonos que todos ellos querían hacerlo caer, y todo era para ser tentado y poderle echar mano, como dice la palabra, ¿eh? Pero era eso, la intención de ellos no era una intención buena. Ellos querían que él fallara en algo, que él hiciera algo para ellos poder tener un pretexto para meterlo a la cárcel. Amén. Pongámoslo así. Otra cosa que yo miro ahí es que Jesús dijo esto porque los publicanos y las rameras estaban siendo obedientes a la palabra y ellos no. Se arrepientan. Es que Él les dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros, Dios, porque ellas como rameras y ellos como publicanos nunca tenían ni siquiera la intención de obedecer a Dios, ni siquiera a través del arrepentimiento, estaban fijos. Por eso es que la misma palabra dice, no quiero que seas ni tibio, que seas ni frío ni caliente, que no seas tibio, o eres frío o eres caliente. Y entonces Él en ese contexto está poniendo eso ahí. Esas mujeres, lo que acaba de decir Él, no tenían ni siquiera ya eran así como ellas. Y en el momento que ellas tuvieran una oportunidad de arrepentimiento, era más fácil que ellas pasaran a que el otro que estaba entre una cosa y lo otro. Porque uno lo estaba haciendo por obediencia al Padre y el otro ni siquiera por eso. Pero estaba tergiversando su propio yo, pues decía, yo sí voy, y no fue. O sea, él estaba incumpliéndose él solo. Ni siquiera él mismo se estaba respetando. No era sincero ni con él mismo. Sí. El primero fue sincero, dijo, no quiero ir. El segundo dijo, sí voy, pero él sabía en su corazón que no quería ir. No era lo mismo pasa con nosotros, hermano. Mira lo que voy a decir. No era lo mismo pasa con nosotros. Nos gusta que ustedes son obedientes, pero yo no. Me gusta que ustedes lean su Biblia, pero yo no. Es lo mismo, porque acuérdense, ¿por qué digo Jesús de esas dos? Al final es muy buena la enseñanza por el simple hecho de que la intención de estos supuestos que obedecen a Dios, porque el Padre es lo que es el Padre para el Señor, el Padre de Él, de nuestro Dios. Ahí va la parábola. Estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, para ellos es que ellos tienen totalmente la entrada con Dios, porque todo el tiempo ellos dicen que ellos hacen la voluntad de Dios. Por eso dice, no, sí, yo hago. Y eso me viene en la mente, el joven rico que dice las escrituras que llegó a Jesús hablando del mismo reino, postrándose y dijo, ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Y la Biblia dice que Jesús miró y lo amó.
y después has obedecido los mandamientos. O si desde mi juventud lo he obedecido. Ok, pero cuando llegó la palabra dura para él, que vende todo lo que tienes, dar a los pobres. ¿Y qué dice la escritura? Volteó y se fue triste. Se fue triste. No era lo mismo pasa con nosotros. Cuando en eso pensamos nosotros que estamos más allá y estamos más acá. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque queremos que los otros obedecen. Por eso el más pecador, ¿se acuerdan un pasaje de la Biblia? Dice que el que tiene más pecados tiene más gracia. Porque para ellos el publicano y la ramera pues no tienen solución. Por eso serán apedradas, ¿se acuerdan? Sí, lo llevaron uno al Señor. Y que eso se arrepintió. Y esa misma ramera es el que ungió los pies del Señor con un perfume tan caro y con su cabello lo limpió. Mira hasta dónde llega la obediencia de una ramera que alguien que conoce a Dios. Pero pastor, no nos pasa eso a nosotros, usted mismo lo ha dicho. El dar el diezmo antes eso es lo más fácil. Dar con el corazón se pone más duro. Y como usted dijo, no, pues yo trato de diezmar, porque si doy con el corazón, pues ya es lo mismo, ¿no? Nosotros damos muchas veces, hoy sí quiero a mi Señor y doy tanto, pero la otra semana pues voy a dar, pues no, porque no me alcanzó y doy menos, o no doy, y cosas como esa. Entonces, ¿cuánto quiero a mi Dios? ¿En cuánto confío yo en Él? Y eso va en todo. En todo, pues, Sí, todo. en todo. En todo. Depende cómo está mi corazón, mis intenciones de mi corazón. Exactamente. Yo puedo dar el 20 que tengo, pero de nada me sirve ese 20 si no le doy con una intención de obediencia a Dios. Por eso es que lo puso, por eso le digo, Sí. lo puso mal. Usted lo ha dicho, lo ha predicado también, Ujú. se ha puesto, es más duro ahora. ¿Sí? Entonces, de nada sirve yo de ser pastor, de enseñarlo a ustedes. Si mi corazón, la intención de mi corazón nada más que yo quiero ser famoso. Entonces te imaginarás la gente que enseña nada más por pura fama o por puro dinero. Júzgalo usted. Entrará más primero los publicanos y las rameras que ellos al reino de Dios. Lo que Dios quiere es muy simple, obediencia. Amén. Se quiere un sacrificio. Está muy bueno, hermano. Jesús los esforzó a testificar contra ellos mismos. El punto central de la parábola es qué hacer es mejor que decir, ¿verdad? Ese es el punto. Es el mejor hacer que decir. Yo siempre le digo, hermano, es mejor hacer una sola cosa que hacer miles y sin terminarlo. Todo lo hacemos en la mitad. Es mejor hacer uno por uno, termino, empieza el otro, termino, empieza el otro. Entonces es más útil. Porque a veces, no sé si a usted le han pasado, a lo mejor usted hizo más de alguna vez, yo he hecho. Más a mí le pongo como ejemplo, me gusta dar opinión. Me gusta que lo haga la otra gente, mi opinión. Pero que lo hago yo, es otra cosa. Por eso aquí es más mejor el hacer que decir. No, yo siempre le digo, a veces me he caído más de algunos. Le digo, ok, hermano, aquí tu opinión es válida, de verdad. No, aquí no es de, que ¿por qué opinas? No, pero ayúdanos a ponerlo en práctica. No nada más opinas y te desapareces. ¿Verdad? Porque mucho hacemos. Ya nosotros estamos haciendo la opinión. ¿Y cómo va esto? Pues pregunta al que nos traje el plano, ¿me explico? No está. Por eso es mejor el hacer que nada más el decir. Eso es para Dios, hermano, para nosotros también. La idea de que los recolectores de impuestos y las prostitutas arrepentidos entrarán en el reino antes que los hipócritas religiosos fue un tema recurrente en el ministerio del Señor. Y esa es una realidad, hermano. Qué triste, ¿verdad? Que entrarán. ¿Se acuerdan que yo siempre le he dicho, hermano? El peor asesino, el peor delincuente, el peor violador que usted piensa, y se arrepintió sinceramente, obedeció
el Evangelio de lo que es la salvación, lo que ofrece el Evangelio, que es la salvación, y entró al cielo. Y nosotros como religiosos estuvimos por años en una iglesia sin obedecerlo, lo que hemos aprendido, qué miserable de nuestra vida, por ser tan religioso. Más hoy en día, hermano, cuánta gente se pelean por su religión. Las redes sociales, hermano, es donde todos se pelean por su religión. Yo les digo, no, es que mi iglesia así que hasta, no, nosotros así que, todos tienen su propia opinión. Pero no dice, es que Dios es lo que quiere. Tu iglesia, tu dominación, tu religión se va a quedar, se va a deshacer, porque hay un solo camino de llegar al cielo, que es Cristo Jesús. Obedeciendo la palabra de Él, que Él dice de que arrepentidos porque el reino de los cielos ya está con vosotros, es un mandato, arrepentirse. Y tome tu cruz y sígueme. Ok, voy a seguir. Humanamente es un poco incómodo, pero estando en Cristo Jesús. Y usted sabe que el Para único la que gloria tomó de la Dios. cruz, el único que tomó la cruz se fue directo al paraíso, ¿ah? Exacto. Sí, el ladrón. Ahora, Y tomó su cruz. áreas donde Dios manda obediencia. Áreas de nuestra vida, áreas donde Dios, en su palabra, estas áreas no son, no podemos negociarlas. Amén. Simple, lo haces o no lo haces, al final de cuentas ya está dicho por el Señor. Todo cristiano necesita reconocer la secuencia o cadena de mandatos de Dios. Todo deberíamos. Pero ellos queremos decir que en toda acción no necesitamos un decreto directo del cielo. ¿Sabe por qué? Porque ya el decreto ya está. Dios ya nos los dejó. Su palabra. Entonces ya no necesitamos que alguien nos viene a decir, mira que yo recibí del cielo este mensaje y te lo traigo a ti, tenés que obedecer en esa área. Y qué casualidad, siempre en el área de dinero te dicen que debes de obedecer. ¿Verdad, hermano? Dando 1000 pesitos. ¿Sí? Pacta con el Señor. Sí, qué casualidad que solo en esa área. No te dice, estás en pecado. Eso porque eso no viene del cielo. Mentira, hermano. Esa es la peor mentira que hemos. Sino que hay autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros en ciertas áreas de nuestra vida que Él usará para perfeccionar su voluntad perfecta en nosotros. Esto me gustó, hermano. Dios ha dejado puesto autoridades en nosotros por una sola razón. Te pregunto, ¿cuál sería? ¿Qué viene en tu mente? No es humano, te lo digo de una vez para darte una pinza, no es humano esta autoridad. ¿Cuál sería la autoridad que usted viene en tu mente, que Dios dejó para que Él perfeccionara su voluntad? Para perfeccionar su perfecta voluntad de nosotros. No, la perfecta voluntad de Dios en nosotros. Mira, lo voy a leer. Sino que hay autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, en áreas donde nosotros debemos de, en áreas de nuestras vidas que Él usará, que Dios mismo lo usará para perfeccionarnos su voluntad, la voluntad de Dios perfecta en nosotros. Oh, sí, yo sé cuál es. ¿Cuál uno? La mía es mi carácter. No. Hay una autoridad o hay autoridades que Dios dejó. Autoridades terrenales. No. No. ¿Qué es esto? La Biblia. Sí, su palabra, sí. Esa es una autoridad que dejó para un solo propósito. Sí, para Perfeccionar la misma voluntad de Él en nuestra vida. Ok, Amén. ya les di uno. Hay dos todavía. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo os perfeccionará, así dice. Ahora sí lo Os entendí. guiará.
Ahora sí le entendí bastante. Sí, por eso es la autoridad, sino que hay autoridades que Dios ha puesto sobre vosotros o sobre nosotros en ciertas áreas. ¿No serían de nuestra mandatos vida. ahí? ¿Mm? ¿No sería un mandato? No. El No. Espíritu Santo no es un mandato. Es una autoridad, es una persona. Ahí falta uno. ¿Quién encuentra el otro? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la autoridad suprema. Ahora, Ok. son tres autoridades. Si nosotros pensamos, ok, de los primeros dos autoridades, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo yo que eso también es autoridad? Porque ¿dónde lo encontraríamos los dos autoridades? Aquí. Es a través de su palabra. Entonces sí tiene sentido de que hay autoridades que Él dejó. Esto, yo siempre les he dicho, hermano, la única que cambia, transforma tu corazón, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis actitudes en obediencia a Dios, La Biblia. es eso. Sí podemos decir, no, pastor, es Cristo, es el Espíritu Santo, sí. Pero ¿dónde lo hemos conocido? A través de su palabra. ¿Se acuerda que les hablé hace tiempo? Cuando el Señor o cuando Dios dice de que ya no quiere sacrificio, obediencia quiero. Obediente quiero. Y la obediencia que Él siempre ha querido es que Él ama su palabra, Él ama su Hijo, y Él ama su Santo Espíritu, y Él ama a sus hijos. Entonces, para eso yo tengo que amar su palabra porque Dios ama su palabra. Yo tengo que amar a su Hijo porque Él me amó. Tengo que amar al Espíritu porque Él es el que trabaja conmigo las 24 horas. Entonces, sí, estas son las autoridades. Amén. Sí, que entendieron, hermano. Sí, ahora sí lo Amén. capiche. Amén. Nosotros necesitamos sujetarnos a esta autoridad como al Señor. Sí, yo siempre, por eso le digo, yo tengo que sujetarme. ¿Dónde lo veo que yo necesito sujetarme? Es a través de su palabra, a través de la Biblia. Un ejemplo de esta cadena de mando le encontramos en 1 Corintios 11:13. Y vamos a ver, ahí, a lo mejor discutiríamos en esto, a lo mejor unos estamos de acuerdo, otros no, ¿verdad? 11. Hermano, sí, hermano, 11:2. en adelante. ¿Qué dice? 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Antes de eso voy a regresar aquí para comprender un poco de lo que... Áreas donde Dios manda obediencia, ¿verdad? Sí. Y voy a regresar de nuevo al pasaje que leímos. ¿Cómo viene el orden aquí? Si usted da cuenta. Cristo primero, como la cabeza, Ujú, y luego el varón, ujú, y luego la mujer. ujú. Nomás si usted da cuenta por qué la palabra de Dios es tan linda, pero vamos a analizar el versículo 2. Pablo le dice a los corintios, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os los he entregado. Qué bueno que un pastor estaba tan lejos y después, pues por X razones, se fue a pastorear por otro lado y siempre se acuerdan de la iglesia donde trabajó. Pero siempre digo, hermanos, acuérdense de seguir al Señor, acuérdense de las instrucciones, acuérdense que en la iglesia les enseñé que no hay jefes, hay siervos. O recuérdense que en la iglesia el pastor no es el dueño de la iglesia. Acuérdense que
Ustedes como líderes, ustedes son los primeros que tienen que trabajar. Son ejemplos que estoy poniendo, hermano. Por eso Pablo empieza a decir, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿De quién? Del varón, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero de ahí lo dice quién es el mero jefe. Dios es la cabeza de Cristo. Nosotros no exaltamos más ni a Dios ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Lo exaltamos, lo glorificamos la Trinidad, ¿verdad? Pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Y estos son los mandatos que vimos que nosotros debemos de obedecer. Es el ejemplo más conveniente. Primero, Dios Padre, Dios Hijo, el esposo y la esposa. Amén. El hijo se sujeta al padre, el varón al hijo y la esposa Al esposo. al esposo. Y los hijos a los padres. No hay pérdida. Una esposa que verdaderamente ama a Dios jamás va a manejar a su marido, sino cariñosamente sujetarse a su liderazgo como ¿a quién? Como al Señor. Ahí tenemos que hablar así. Tienes que sujetar. Ahí tenemos que hablar. Ahí nosotros los varones nos da gusto eso, pero si fuera ahí hermanas aquí rápidamente van a salir ¿no? ¿Cómo voy a sujetarme? Ok. Pero vamos a ver esto. Acuérdense que nos dejó Dios una autoridad. Y vimos las 3 autoridades, ¿verdad? Que es su palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca me va a guiar a hacer algo, a lastimar a mi semejanza, que es mi esposa, ¿verdad? Cristo nunca nos va a decir maltrátalo. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios nos va a decir que aquí no se trata de desigualdad o igualdad. Aquí se trata de un mandato del Señor, que ambos. Entonces, en esto no tiene nada que ver con la igualdad o desigualdad, como el siguiente ejemplo nos muestra. Al rato lo voy a explicar esto. El mundo, hermano, es de lo que tanto pelea. ¿Por qué tanta desigualdad entre las iglesias? La iglesia la hace una desigualdad a la mujer, lo trata como menos porque no tiene voz y voto en la iglesia. No sé si ustedes han escuchado estas frases. El Señor fue claro. Pero el hombre tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Para ejercer un liderazgo, hermano, acuérdese que el liderazgo se empiece no en la iglesia, no cuando usted se quede en una autoridad, en una comunidad. Ahí no se empieza tu liderazgo. Tu liderazgo se empieza ¿de dónde? En la casa. Y esto como ejemplo que Dios nos da de que nosotros tenemos un liderazgo es porque estamos sujetos a la autoridad. No podemos liderar algo sin sujetarnos al líder de líder, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Acuérdate, y nosotros no podemos obedecer a Dios sin estar en aquel que obedeció hasta la muerte, que es Cristo Jesús. ¿Ve? Está tan encadenado. No hay pérdida. Yo no puedo obedecer, amar a mi esposa si yo no le amo a Cristo. Y mi esposa no me va a amar a mí o se va a sujetar a mí mientras que ella no ama a Dios. Ve ambas. Allí no hay, como les digo, no hay desigualdad ni igualdad. Mira, les voy a poner este ejemplo. Si una pareja, uno es cristiano y uno no es cristiano, es imposible de sujetarse uno al otro. Porque el que no ama a Dios no se va a sujetar.
no se va a sujetar porque nadie quien le ayuda a sujetarse al liderazgo. ¿Por qué? Porque hay alguien que hace por nosotros de sujetar, que es Cristo Jesús. Por eso ve que qué tan importante el nuevo nacimiento, el nacer a Cristo. Y eso es lo único que nosotros obedecemos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Si no tenemos a Cristo, nosotros nos sujetamos a la cabeza. Y como no nos sujetamos a la cabeza, no obedecemos a Dios. Es el que nos hace para que nosotros obedecemos a Dios. Por eso les dije que Él fue obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo fue allí, viene el ejemplo. Como el ejemplo, como les digo, mira lo que voy a regresar esto, al último. Esto no tiene nada que ver con la igualdad o la desigualdad, como el siguiente ejemplo nos muestra. Primer ejemplo. El Señor Jesucristo fue un hijo obediente hasta al Padre, a la voluntad del Padre. Él nunca, siendo Dios, Él no quiso ser igual a Dios. Él se sometió y se sometió primero, hermano José. Ahí me enseña aquí ahora, antes que me pase, no traje el reloj. Quedan 7 minutos. Ok. Porque he descendido ¿Descendido? del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere y no pierde y yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Amén. Ok. Jesús está diciendo, Jesús fue obediente a la voluntad de su Padre. ¿Cómo fue obediente al Señor? Se escucha tan bonito nada más al recitar esto, ¿verdad? Wow, pues esta es la voluntad. Mira, Él afirma cuál es la voluntad del Padre. El que me envió dice, Que todo lo que me diere no pierdo yo nada. yo no pierdo de nada. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Estamos en Cristo y no somos perdidos, ¿verdad? Y tan bonito. ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? Que resuciten el día Que nos va a resucitar al tercer día. Nos gritamos de júbilo. Pero nosotros, a veces no nos llega en la mente qué es lo que hizo Él para que esta promesa llegara a nuestra vida. ¿Sí me entienden, hermano? Mira lo que hizo el Señor. Jesús se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hermano Pedro, mira, aquí nos vamos a dar el tira de gracia nosotros. No, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es fácil de hacer la voluntad del Padre? Para el humano no es fácil. Pero estando en Cristo, ¿se acuerdan que les dije? Aquí vamos a terminar, pero tenemos el tiempo para desglosar un poquito esto. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esta obediencia, perdón. Pablo lo dice a los filipenses, pero nos dice a nosotros hoy. Haya pues en vosotros, ¿cuál? Este mismo sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo. Que hubo este mismo sentir en Cristo Jesús. Como que hubo en Cristo Jesús. Ok. En el verso 5, como no todavía, si lo dejamos y no lo estamos entendiendo, ¿qué es lo que hubo en Cristo? Obediencia. Obediencia. Pero hay muchas obediencias aquí. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuántos de nosotros o cuántos creyentes ya se sienten como Dios?
Es un gran peligro, ¿no? Y esa no es obediencia. Si siendo Dios, estuvo desde la eternidad, no tiene ni principio ni fin, Él no quiso tomar esa posición. Soy Dios. ¿Qué pasó? Yo tengo que hacer un palacio de aquellos tiempos. Aquellos tiempos se abundaba más el oro, ¿no? No. No quise ser igual a Dios. Ahora dice, sí, sino que se despojó a sí mismo, tomando cuál era ese sentir. Tomando forma de qué? Hoy en día, hermano, los líderes religiosos no quieren ser siervos. No, Señor. No, ni el servicio, no. Solo falta, hermano, mira, la religión católica, pues esa es su forma, la católica romana, que hay personas, solo falta el que lo limpia la boca del sacerdote, ¿no es cierto? Sí. Pero no estamos tan lejos nosotros los cristianos, hermano, solo eso faltaba. Por favor. Solo eso faltaba, que escogemos a niñas bonitas de la iglesia para que nos vayan a ir a dejar nuestra Biblia, para que nosotros lo leemos con los líderes religiosos. ¿Me explica, hermano? Solo eso falta. Les juro por Dios, hermano, solo eso falta hoy en día aquellos fanáticos religiosos. Los pastores entran como que van a dar un mitin político. Entran hasta con las manos, sí, así y así, y el aplauso, y tiene que haber aplauso. Y la gente. ¿Y el presentador qué hace? Pues es el doctor fulano, decía mi pastor, tan siquiera curandero llego, por lo menos. No es cierto. Alberina la linda. Pero entra en el reino de los cielos. Entonces, pero el Señor dice, por eso es lo que Pablo dice a los filipenses, nos dice a nosotros que nos toque ese orgullo, hermano, que usted, si Jesús dice, nosotros tenemos que ser siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se Se humilló a sí mismo. No es que alguien lo humilló, esa es la verdad. Nosotros nos humillamos porque este es el mero. ¿Se acuerdan? No sé si les he dicho eso. Nunca he visto aquí, pero en otras áreas le he visto. A veces los hermanos platican cosas raras o platican algo del pastor y nada más ven al pastor y todos se quedan callados viendo unos a otros. Y eso rápidamente uno dice, Eso fue cuando pasan los pastores, pasan los trabajos también, cuando viene el supervisor, están hablando. pero es normal en el trabajo porque es parte del mundo, hermano, pero dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿sabe? Me humillo, ya no hablo las cosas porque llegó el pastor. Tal vez no está hablando nada del pastor, pero las cosas que se están platicando, pero nada más vieron, pero por eso me humillaron. No es que yo me humille, me explica, hermano. A eso voy. Y Jesús se humilló a sí mismo. Yo me tengo que humillarme. Hablando de esto, hermano, de ser obediente. Esto, ¿se acuerdan de las tres autoridades que Dios nos dejó? El Padre, el Hijo, el Espíritu, el Hijo, el Espíritu y su palabra. Él nos dejó aquí. Porque Dios no puede bajar, no puede ver pecado, no va con el pecado. Nadie ha visto a Dios, dice las Escrituras, pero alguien vino a mostrar cómo es Dios, al Hijo. Entonces Dios se manifestó a través del Hijo, entonces por eso es la autoridad que dejó para nosotros y Él se humilló. Ahora sigue el pasaje. ¿Cómo se humilló? Con la muerte. Siéndose obediente. Y muerte del más horrible muerte. Hoy en día, a pena de muerte, ¿qué le hacen? Pues que lo ponen en una inyección. ¿Qué pena de muerte, hermano? Cree que se va a dormir y... La muerte del Señor es la muerte más cruel. Porque no nada más, lo agarraron y lo clavaron en la cruz y no fue así. Fue torturado. Exacto. Torturado.
los dejaban ahí agonizando hasta que ellos murieran, ¿verdad? Exacto. Eso es tortura. Y les quitaban, cuando los que eran crucificados les quitaban el nombre, eran borrados de los libros si tenían algo de alguna posición dentro de la sociedad en ese tiempo, hasta los borraban de los libros y de las cosas y todo, de las crónicas. Los borraban, le borraban su nombre. No, pues, por mí que me borraran, pero que ahí mismo de una vez te mataran, pues imagínate dejándote varios días agonizando. Pero damos cuenta de cómo se unió el Señor. Y nosotros nos quejamos, hermano, porque hoy está la lluvia, ay, porque hay frío, ay, porque me cansé del trabajo. Todo nos cansa, hermano. Es parte de la vida. Pero nosotros no llegamos a la obediencia del Señor. Sí, dígame. Pastor, ¿cómo se llama? Esas. Lo que pasó en la Inquisición y parte de la persecución que sufrieron los primeros cristianos, que está registrado en la historia, ¿todo eso fue verdad, pastor? Sí. Ujú. Que los quemaban a los cristianos vivos con lumbre como... Lo ponen como antorcha para hacer ¿cómo se llama, hermano? Como un circo. Pero mira, qué bueno que tocó este, hermano. Mira hasta dónde llegaron la obediencia de ellos. No les importaba que lo pusieran como antorcha vivo. Prefirieron ser quemados y entrar en el reino de los cielos que dejarse vivo e ir al infierno. Y creo que viene el pasaje que dice el Señor de que prefieres si uno de tus ojos es tu ocasión de caer, quítalo, pero prefiere entrar con un ojo en el reino que con dos ojos al infierno, o con una mano. Esa es obediencia, hermano, pero esa es la convicción, eso es lo que hace el Señor en nosotros. Saben que hablando de las muertes, saben que había en un gobierno, así ellos hacían como unas vacas de metal, Oh, sí, mire. y les abrieron una puerta en la panza y lo llenaban de cristianos. Y esa vaca estaba llena de gente adentro, y alrededor de ellos ponían leña y les prendían fuego. Oye, Lo servían adentro de esas vacas de metal. Imagínense el dolor de ser hervido dentro de una cosa así. Y nosotros nos quejamos porque está lloviendo, no voy a la iglesia. Mucho frío. Porque está frío, no voy. Sí. Pero como les digo, hermano, el Señor nos ayudará a ser obediente a Él. Pero pastor, yo leí un libro de Historia de las Religiones de Benavente hace muchos años, y decía que había una confrontación después de la primera persecución de los cristianos. Es que muchos de los cristianos se daban en sacrificio, ellos mismos se iban a entregar. Yo no. Y sí, ellos mismos se iban a entregar. Y entonces habían otros que salieron y se huyeron, se fueron a las montañas, se fueron a las catacumbas, a todos estos lugares. Y dice que después de que pasó la persecución y vino la unificación de la iglesia con Constantino, dice que ellos, los que no habían hecho eso, que se habían ido a las montañas y a todos esos lugares, regresaron y empezaron a congregarse de nuevo. Dice que muchos de ellos no eran aceptados porque habían huido o sea, habían salvado la vida, y había discusión dentro de las iglesias por eso, si eran o no eran aceptados en aquellos tiempos. Imagínense. Damos cuenta, hermano, que qué tan triste, porque los primeros cristianos que el libro de los Hechos nos relata, evolucionaron al mundo, dieron un giro al mundo, porque no va junto con el mundo. ¿Sabe por qué no hay persecución a nosotros? Porque todo lo que es del mundo lo juntamos. Entonces por eso no hay diferencia. Pero aquellos primeros cristianos, ¿por qué fueron perseguidos? Porque ellos te dicen, este es pecado y punto. Y yo no lo practico y punto. No lo hago y punto. Si el cristianismo amara a Dios, como Dios es amado, como Dios quiere que seamos obedientes,
a ver si no hay persecución. Sí. A ver si no hay persecución, hermano. Pero como no lo atacamos el mundo, estamos en nuestras cuatro paredes y todo eso, entonces no pasa nada. Pero aquellos, porque ellos no practican, entonces como tú no practicas, tú no eres parte de ellos. Y como tú no eres parte de ellos, entonces tú no tienes la facilidad de comprar, ni vender, ni hacer negocio, ni nada, porque tú no eres parte de ellos. ¿Qué cree? Porque el libro de los Hechos nos relata de que todos ellos se juntaron sus cosas y vendieron para ayudar a los otros, los que tenían. Sí, Por la misma razón de que no son queridos para todos aquellos de la sociedad del mundo. Por eso empezó todo eso. Pero hay un propósito de Dios claro, porque los pasé todo el mundo. Pero en sí, si nosotros, es verdad, amáramos a Dios y vamos a contradecir todo lo que el gobierno ha hecho, hermano. Ya con eso terminamos. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso con nosotros. Perdónanos, Señor, que somos tan infieles. Tú eres el único fiel y Dios eterno.